trabajos. ¿Qué clase de carácter tienen ustedes? Sería una pena que ustedes a través de sus vidas no dieran testimonio de que tienen la salvación eterna y que por eso tienen gozo a pesar de las situaciones adversas de que nos sobrevienen. Así que, hermanos, tenemos que abrir bien nuestros ojos. Esa salvación que hemos recibido es inmensurable. No la comprendemos aún, pero cada día la vamos comprendiendo un poquito más. Y le pedimos al Señor que vamos a esa comprensión. Yo le doy gracias al Señor por su fidelidad, por los pastores de esta iglesia, por la fidelidad de todos y cada uno de ustedes en la iglesia, en su fidelidad al Señor. Así que nos gozamos de verdad y seguimos orando para que el hermano Julián y la hermana Carmen sigan de verdad proyectando ese amor, ese cuidado para con todos ustedes. Oramos para que el Señor les continúe bendiciendo, porque tiene reservados para ustedes muchísimas bendiciones. Yo me gozo en esta ocasión por este segundo aniversario de la iglesia. Glorificado sea el Señor. Gloria a Él. Es por su generosidad, por su amor, es que hemos llegado hasta estos días. Y vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor, hermanos, que se encuentra en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos del 13 al 17. Efesios 5, del 13 al 17. ¿Sabe que una de las cosas que me gustan a mí es que cuando vamos a leer la palabra, para leerla con reverencia? La hermana ya sabía, ¿verdad? Bueno, pues la palabra del Señor dice así, hermanos. Efesios 5, empezando en el versículo 13. Dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre Celestial, gracias por esta feliz ocasión en que podemos llegar a estos momentos de celebración de este segundo aniversario de esta hermosa iglesia que tú has hecho, Señor. Gracias porque has manifestado tu poder, tu gracia. Gracias por la vida de los pastores, nuestros hijos espirituales, Julián y Mari Carmen. Síguele bendiciendo, síguele usando. Sigue bendiciendo a todos los líderes, a toda esta preciosa congregación, Señor. Y que cada día te amemos más, que cada día veamos de cerca tu gloria y que vivamos vidas que en todo momento te honran y te glorifican. Gracias por tu presencia, te adoramos y dirígenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues, hermanos, estamos en el primer mes del año. Ya hemos vivido los primeros 25 días. Y el año 2018 queda para la historia, con recuerdos buenos y con recuerdos no muy buenos. Pero lo que quiero que nos preguntemos en esta ocasión es: ¿cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que nos impulsó para vivir esos 365 días del año pasado? ¿Cuál fue la esperanza que tuvimos, el anhelo durante todo ese tiempo? ¿Sobre qué giraron nuestras vidas en todos esos días? Como todos sabemos,
la vida del gran apóstol Pablo giraba alrededor de la persona del Señor Jesús. Él era su motivación, Él era la razón de su existir, su inspiración, su motor, por decirlo así, para seguir adelante a través de la vida. Él siempre decía: para mí el vivir es Cristo. Un gran ejemplo para nosotros. Nosotros debemos de vivir vidas cuya motivación sea el Señor Jesús. Y hermanos, todos sabemos que todo ser humano necesita de una inspiración para vivir, de un motivo, de un anhelo por alcanzarlo. Lástima grande que muchas personas tienen su inspiración en las cosas mundanas. Usted habla, por ejemplo, con un cinéfilo, una persona que ama el cine, y le empieza a hablar, ¿no?, acerca de las películas, y lo hace con mucha emoción. Le da el nombre de las películas más recientes de las que usted podría ver, le recomienda las películas que él ha visto, le da el nombre de los ganadores de los Oscar. Es una enciclopedia andando en lo que respecta al cine. ¿Por qué? Porque eso está en su mente. Habla usted con un apasionado de la política, le empieza a señalar los distintos partidos políticos, y tiene el propio suyo, y él lo defiende a capa y espada, y menciona la injusticia social, y lo hace con mucha fuerza. Señala los peligros de la globalización, y lo hace de verdad con mucho denuedo. Habla usted con un fanático de fútbol, le da la lista de los últimos fichajes de los equipos, los resultados de los partidos, los ganadores de las copas nacionales e internacionales, todo lo que usted quiera saber del deporte. Y usted se pregunta: ¿por qué estas personas hablan con tanto fuego, con tanta convicción? Sencillamente porque eso es lo que tienen en la cabeza y en su corazón. Eso es lo que corre por sus venas. Ese es el motivo de sus vidas. Por eso es que el Señor Jesús dijo en Lucas 12: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo le pregunto en esta ocasión: ¿cuál es su tesoro? ¿Alrededor de qué gira su vida? ¿Qué es lo que usted ansía para el final de sus días? ¿Cuál es su propósito para vivir? Qué triste sería que un hermano me dijera: pues para mí el tesoro es la televisión, porque ahí puedo pasar horas y viendo las películas que quiero, las noticias, todo lo que yo quiero. Es que yo no puedo vivir sin la televisión. ¿Ese es su tesoro? Pues ahí está su corazón. Qué triste sería oír decir a una hermana: pues para mí el tesoro son las revistas de las últimas modas, porque a mí me encantan los diseños de las últimas modas, esos vestidos tan bonitos que salen. Tengo un rimero así de revistas en mi casa. Pues ahí, ese es su tesoro, ahí está su corazón. Y usted le pregunta a un joven: ¿cuál es tu tesoro? Este es el tesoro. Porque aquí pasa horas y horas enfrente de esta pantalla, chateando, viendo las cosas que él quiere. Ya no tiene comunión con sus padres, ya se perdió. En los estudios va mal, porque no quiere estudiar. Este es su tesoro. Pero hermanos, no solamente los jóvenes, gente adulta. Yo he visto gente adulta que pasa hasta 1 hora así, o más, ¿verdad? Y en la iglesia también. Cuidado, hermanos. Y algunos así, miren, con los 2 dedos, y una velocidad tremenda, ¿no? Y hermanos, científicamente se ha comprobado que cuando usted tiene más de media hora un teléfono móvil en su mano, a través de la piel, estas ondas electromagnéticas se extienden por todo su cuerpo y afectan su sistema nervioso, su corazón, su cerebro y aún su vista.
Mucho cuidado, hermano, que no va a llegar a ser esto su tesoro. Es peligroso. Nuestro tesoro es el Señor Jesús, la palabra del Señor. Ese es nuestro tesoro. Pero hablando de estas personas que tienen su inspiración en las cosas mundanas, me recuerdo que yo tenía un amigo, se llamaba Karim, era canadiense y estaba estudiando en la universidad. Y era un apasionado de los motores de los coches. Y a cada momento estaba hablando de las características de esta marca, de esta otra marca, de las características de los nuevos coches que salían. El motor era todo para él. Y él decía que su anhelo en la vida era terminar los estudios en la universidad, obtener un buen trabajo y ahorrar mucho dinero y comprarse un Mercedes-Benz, porque es el mejor motor de coches que existe en el mundo. Estaba tan apasionado por el motor de los coches que él decía que no ha habido invento más grande que el invento del motor. Y estaba tan apasionado por el motor que le llevó a escribir un poema. Imagínese usted escribir un poema a un motor, y lo hizo en forma de acróstico. Ustedes saben qué es lo que es un acróstico, ¿no? La disposición de letras en mayúscula, y cada letra pues tiene una frase. Pues el acróstico que le hizo, por favor, ya está, ¿no? Dice así en la palabra motor: muchas cosas en el mundo ostentaría conocer, de todas dignas de elogiar o incluso amar, pero realmente ninguna como el motor. Estaba tan apasionado que imagina hacerle un poema a un motor de un coche. ¡Qué barbaridad! Pero yo me pregunté, si para este joven el motor es su inspiración, ¿cuál es la mía? Cristo Jesús. Y yo decidí escribir un acróstico también con esa palabra, pero en pocas palabras, describiendo lo que he hecho por mi vida, lo que he hecho en mí. Y escribí ese acróstico. Caminaba sin rumbo por la vida, recorría los senderos del pecado, impotente y a punto de morir, mas salvo un día glorioso y oculto, tras aceptar la gracia de Cristo en mí. ¡Oh, cuán gran salvación recibí! Dice que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿no? Yo tengo un poquito de música, un poquito de poeta, pero no de loco. Tal vez por el Señor Jesús, ¿no? Estoy loco por el Señor Jesús. Amamos al Señor, a Jesús con locura por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero luego yo dije, esta palabra motor también se puede usar para elementos que son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y me di cuenta que podemos sacar algunos elementos muy importantes de la palabra motor, por favor. La palabra motor. Ahí está. M, de memorizar la palabra de Dios. O orar siempre. De testificar. O obedecer. R, reunirse fielmente. Memorizar la palabra de Dios. Todos sabemos que debemos memorizar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Sí, lo sabemos, pero lo hacemos muy poco. Y cuando lo hacemos, no la retenemos aquí. Por decir, cuando la tenemos que poner en práctica, no la hacemos porque se nos ha olvidado. Y la palabra de Dios dice en Salmo 119, versículo 16, dice: me regocijaré en los estatutos de Dios. No olvidaré sus palabras. No tenemos que olvidar su palabra. Hermano, en la palabra de Dios tenemos el manual de nuestras vidas. Lo necesitamos la palabra del Señor en nuestras vidas. Imagínese que una persona quiere
obtener el permiso de conducir. Y hace un esfuerzo y consigue un coche y aprende y se va a un campo muy amplio. Y ahí él se pone todos los días a practicar hasta que llega a dominar aquel coche. Absolutamente. Pero un día tiene que salir a la carretera y ve un letrero aquí y otro letrero allá. Él no sabe qué es lo que quiere decir. ¿Qué va a hacer? Va a tener un accidente o se va a perder. Y además, si va a querer obtener permiso de conducir, no lo va a obtener porque no ha pasado por el estudio de la palabra, o sea, del reglamento de tránsito. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Si nosotros tenemos ese manual y no lo conocemos, si no ahondamos en la palabra del Señor, vamos a ir dando traspiés tras traspiés. Vamos a sufrir mucho. Tenemos que aplicar la palabra, tenemos que memorizarla. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, en este libro sagrado, la Biblia, nosotros tenemos un pozo de sabiduría sin fondo. Y entre más aprendemos de él, más queremos aprender. Y hay 3 letras S que caracterizan a todo buen cristiano. Es ser salvo, ser sabio y creer en el Señor. Dice: cree en la Biblia y serás salvo. Léela y serás sabio. Y practíquela y serás santo. Eso es lo que debe conectarnos también. Cree la Biblia para ser salvo. Léela para ser sabio. Practícala para ser santo. Eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros, porque esa es la voluntad del Señor en nuestras vidas, que nosotros de verdad estemos en la palabra y que la llevemos a la práctica. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje tan hermoso que está en Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una persona que no tiene la palabra de Dios va a oscuras. Imagínense que usted entre aquí a la tierra. Gloria a Dios. Imagínense que usted entra aquí y eso está completamente oscuro. Usted se va a golpear con esta columna, después con las sillas, todo, porque no ve. Pero en cuanto la luz viene a este lugar, usted marcha sin ningún problema. Así es en la vida también. Nosotros, si no practicamos la palabra del Señor, nos vamos a dar muchos golpes y vamos a sufrir mucho. Y el Señor nos ha dado la palabra para que nosotros seamos guiados por ella. Pero luego dice: orar. Gracias. Orar. La palabra dice: orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Por qué debemos orar entonces? Porque Dios lo manda. Pero ¿qué quiere decir orar sin cesar, hermanos? ¿Quiere decir acaso que vamos a estar los 24 horas del día arrodillados ante el Señor? No dice eso. Por supuesto que tenemos que tener un tiempo específico durante el día para ir a Él y estar en esa comunión, sí. Pero lo que dice la palabra es estar en una comunión constante, todo el día con Él, como que si estuviéramos orando. Imagínense. Debemos de conducirnos en una actitud de oración. Eso es lo que quiere decir. Debemos orar también para que el adversario no se ensañe con nosotros, para no caer ante sus artides. El Señor Jesús dice en Marcos 14: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
El adversario quiere que nosotros caigamos, que le desagrademos al Señor. Pero cuando oramos, nosotros estamos glorificando al Señor y estamos azotando al adversario. Estamos asustando al diablo, porque estamos mostrando que le obedecemos a Él y no a sus ardides maléficos. Alguien dijo, un día sin oración es un día sin bendición. Y una vida sin oración es una vida sin poder. Tenemos que cultivar la vida. Hermanos, cuando nosotros oramos, nos transponemos de lo terrenal a lo celestial. Nos transponemos de lo temporal, lo que dura tan poco, a lo eterno. Imagínense qué tremendo eso. Todavía no conocemos el poder de la oración, pero a medida que nosotros vamos incrementando el tiempo de orar, vamos conociendo el poder de la oración. Cuando usted ora también, usted se vuelve colaborador en la extensión del reino de Dios. Porque con su oración usted puede hacer que el evangelio corra a todos los lugares del mundo, aún aquellos países en que es prohibido anunciar el evangelio. Cuando usted ora, usted puede cambiar la sociedad donde vive, el país donde vive. Podemos incluso cambiar el mundo que está tan perdido con el poder de la oración. Con el poder de la oración usted puede tomar decisiones sabias que están de acuerdo al Señor. Pero no cometa aquel error de que usted toma una decisión y después va a orar al Señor. Tiene que despojarse. No emprenda nada en su vida si no ha estado de rodillas en el Señor pidiendo que sea su voluntad. Esa va a ser una decisión sabia, infalible. Pero luego, hermanos, dice aquí la T, testificar, ¿no? La T de testificar. Hermanos, nosotros debemos de compartir la palabra del Señor a aquellas personas que no le conocen. Algunas veces no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque dirán, es que van a decir que soy fanático o que estoy loco y eso me va a dar sufrimiento. Pero ¿qué es eso comparado con lo que sufrieron los grandes mártires? Aquellos que dieron su vida por el Señor Jesús. ¿Qué es eso? Nada. Algunas veces decimos, no, es que yo soy muy tímido. Hermanos, cuando yo era más joven, puedo decir eso, ¿no? Yo era tímido. Toda la gente me decía, no, es que tú eres muy tímido. Pero las cosas del Señor, ahí somos valientes. Ahí no hay timidez. Ahí somos arrojados. Porque es una tarea que tenemos que cumplir. Vencer esa timidez. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y lo hacemos por amor al Señor. Tenemos esa gran responsabilidad. Pero algunas veces, hermanos, no compartimos la palabra del Señor porque tenemos algunas arenillas pecaminosas. No nos hemos puesto a cuentas con el Señor. ¿Y cómo voy a ir yo a compartir algo tan santo como el Evangelio si yo tengo algo que no se lo he confesado al Señor? No va a haber ningún resultado. Tenemos que limpiarnos completamente de todo pecado que hayamos hecho, aunque sea pequeñito, ¿verdad? Pero siempre es pecado. Aunque alguien diga, no, pues que esas cosas ustedes saben, somos humanos, entonces una mentirilla blanquita por allí, ¿no? Pero es un pecado, ¿no? Para testificar con efectividad tenemos que limpiar nosotros mismos. Algunas veces cuando mi esposa está muy ocupada, yo le ayudo a lavar los trastos. ¿Cuántos de sus hermanos que están aquí le ayudan a las esposas? Sí, ¿verdad? Usted lava los trastos y también plancha. Qué bien, pero hace la comida. Qué bien. Pero una cosa que yo hago, algunas veces he estado ahí agarrando cosas que no están muy limpias, ¿no? Antes de lavar los trastos, tengo que lavarme las manos. No poder lavar los trastos con las manos sucias. Lo mismo es cuando compartimos. Tenemos que ir limpios, lavados, para compartir algo tan sagrado como es la palabra del Señor. Y muchas veces no compartimos
la palabra del Señor a otras personas porque nos olvidamos que somos embajadores de Cristo. ¿Puede imaginarse usted eso? Aquí veo muchos embajadores. Gracias a Dios. ¿Qué es un embajador? Es una persona que representa con dignidad al presidente que lo ha enviado a este país y ejerce sus funciones con responsabilidad, velando por los beneficios del país o de su país. Lo mismo nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo. Somos embajadores no de un rey terrenal, no de un presidente, de un príncipe. No, somos embajadores del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y debemos nosotros de representar a quien nos ha enviado con dignidad y con responsabilidad, velando por los negocios de nuestro Padre. Y de esa manera vamos nosotros a cumplir con lo que el Señor quiere. Pero luego dice, obedecer. Y siempre que veo esta palabra, inmediatamente pienso en orar. Digo, estaba diciendo obedecer. Es obedecer, perdón. Obedecer. Algunas veces nosotros decimos, ¿por qué no estoy creciendo? Si el Señor nos ha llamado a que crezcamos, a que lleguemos a ser cristianos de verdad con características que le agradan a Él. ¿Por qué no estoy creciendo? Porque no estamos obedeciendo. Mire, hermanos, en este libro santo se han escrito historias bellísimas que nos inspiran a seguir adelante, de héroes que de verdad amaban al Señor. Pero también se han escrito historias tristes como resultado de aquellos que desobedecieron. Y eso es para que nosotros comprendamos que la desobediencia, el pecado, es muerte, o sea, separación de Dios. De la manera que nosotros debemos evitar todo eso. Saber que la paga del pecado es muerte. La desobediencia a Dios nos trae sufrimiento. No queremos sufrir, obedezcamos al Señor. No porque es una imposición, sino porque le amamos y queremos disfrutar esa vida plena en Él. ¿Y qué diríamos del máximo ejemplo de obediencia? Cuando yo digo, deme el máximo ejemplo de obediencia, ¿en quién piensa usted? El Señor Jesús. Él es el máximo ejemplo de obediencia. ¿Por qué? Porque Él es la persona quien, aún siendo Dios mismo, no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínense usted, qué amor tan grande. Ahora, ¿cómo le vamos a agradecer nosotros al Señor por ese amor tan santo, tan grande, con la obediencia? Los que aman a Dios le obedecen. Eso queremos ser nosotros, hijos obedientes, hijos que de verdad comprenden que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero luego tenemos la última letra, la R. Hechos 10:25 nos dice, no dejéis de congregaros, porque si empezáis a dejar de congregaros, se va a volver una práctica, una costumbre, y ya vas a olvidar de la iglesia. ¿Y qué venimos a hacer a la iglesia, hermanos? Nos venimos a presentar como pueblo de Dios ante el trono, ante su trono. Venimos aquí para apoyarnos, para insuflarnos ánimos unos a otros, para darnos el calor espiritual que todos necesitamos. ¿Qué pasaría si alguien usa una hoguera, ¿no? Y hay un calor muy bueno ahí, pero después deciden separar las brasas, una la ponen allá, otra allá? ¿Qué va a pasar? Eso desaparece. Hay personas que dicen, no, bueno, yo no necesito la iglesia porque yo en la casa, pues yo oro y después leo la palabra. Es como que vaya a la iglesia, está desobedeciendo la palabra del Señor. Porque nos reunimos aquí para aprender de la palabra del Señor, para gozarnos y para pedirle al Espíritu Santo que nos revele cualquier actitud que no le haya agradado y pedir perdón. Eso es lo que venimos a hacer en la iglesia. Aquí no venimos como ir a un club, ¿tá?
que vamos a pasarla bien, ¿no? Como decía el pastor Julián. No es que usted decir gloria, gloria, está bien, es bíblico, pero que esa gloria que decimos salga de un corazón que le está obedeciendo a Él, que le está honrando a Él. De tal manera, hermanos, que el reunirnos no consiste en traer una hoja de papel con un bolígrafo y decir, voy a hacer una evaluación de todo lo que se hace en la iglesia, voy a ver cómo estuvo la predicación, si me gustó o no me gustó, voy a ver cómo estuvo la alabanza, ¿no? Voy a ver las oraciones que se hicieron. No, es el pecado. Venimos aquí para mostrarnos el amor el uno al otro. El Señor quiere que nos amemos los unos al otro, que velemos por las necesidades de los demás. Muchas veces solamente decimos, bueno, sé que tiene un problema, pero que Dios le bendiga a Dios. No, ¿qué puedo hacer por usted? Ese es el verdadero amor, ¿verdad? No tanto decirlo, porque eso es del diente al labio, o sea, no va más allá de eso. Tiene que ser de corazón, interesarnos por los demás hermanos, por su salud espiritual y también física, por su salud material también. Eso es lo que el Señor quiere. De tal manera, hermanos, que así como nosotros hemos recibido una armadura para el día del malo, para resistir en ese día de tentación, de darle fuego del maligno, así también nos ha dado todos estos elementos que hemos mencionado, para que nosotros nos mantengamos firmes, creciendo como un árbol frondoso que da frutos para que otros se alimenten. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros de verdad despertemos. Despiértate, tú que duermas, dice el Señor. Muchas veces decimos que somos creyentes, ¿no? Y está bien, pero estamos dormidos, o por lo menos somnolientos. No hemos abierto los ojos completamente para ver el esplendor, la gloria del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que abramos nuestros ojos de nuestros corazones para ver su gloria, para ver su poder en nuestras vidas. Así que, hermanos, esto que hemos dicho, yo espero y le pido a Dios que quede en sus mentes y sus corazones y que lo llevemos a la práctica. ¿Entiende? Porque es la voluntad del Señor, que hagamos esfuerzos para que cada día nosotros le seamos más agradables a Él. Así que, hermanos, vamos a orar. Sí. Y si hay alguien que quiere renovar su compromiso con el Señor en esta tarde, que levante su corazón al Señor y que se comprometa con Él a de verdad cumplir con todos estos preceptos, estos elementos que nosotros hemos señalado. Si alguien no ha aceptado a Cristo y quiere aceptar a Cristo, aquí puede venir después. Así que vamos a orar.